Estudio que comenzamos hace unos meses atrás, un estudio del libro de Romanos. Es un estudio que llevamos versículo a versículo, ¿verdad? Capítulo a capítulo, versículo a versículo, que en este caso sería un estudio sistemático, así se le llama, y expositivo de las Escrituras. Con ello propiciamos la verdad de creer que toda la Biblia es palabra de Dios y toda la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Y toda la Biblia tiene en todo lugar y en todo momento algo para decirnos. Y por eso es que con confianza podemos ir a cualquier pasaje de la palabra de Dios y buscar dentro de ella, y Dios va a tener una palabra para cada uno de nosotros. Esta es la manera correcta en la que se debe exponer y predicar la palabra de Dios. O por lo menos es la manera más segura de hacerlo, y no buscar versos aislados para reforzar una idea nuestra, sino que la manera correcta es ir a la palabra de Dios, y en el desarrollo del estudio de la palabra de Dios, Dios irá hablando a nuestras vidas. Entonces eso es lo que hacemos, ¿verdad? Y hemos comenzado el libro de Romanos. Nos encontramos en el capítulo 2 y vamos a leer del capítulo 2, del versículo 17 en adelante, donde nos quedamos. Pero antes de leer, vamos a ir pidiéndole al Espíritu Santo que nos hable a través de su palabra, y que su palabra venga como una luz iluminando en medio de la oscuridad. Así es que cierre sus ojos y pídele al Señor que hable a su vida. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu misericordia. Gracias por la oportunidad que tú nos das de estar reunidos en este lugar. Padre, creemos que tu palabra tiene algo para nosotros, tiene algo que decirnos. Háblanos, Señor. Necesitamos tu palabra. Necesitamos que tú inspires, Señor, esta noche, esta prédica, esta exposición de tu palabra, porque no queremos irnos como venimos, sino que queremos que tú nos hagas meditar, reflexionar en nuestros pasos, y si nos hemos alejado de ti, que a través de tu palabra podamos ver el peligro en el que nos encontramos. Si estamos en pecado, que tu palabra pueda romper toda venda, Señor, y si estamos desanimados, tristes, frustrados, que tu palabra venga para darnos ese ánimo que necesitamos. Y si estamos heridos emocionalmente, que tu palabra venga como un ungüento sanando el corazón. Padre, háblanos a cada uno de nosotros. Lo necesitamos, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén, nuestro Señor. Romanos capítulo 2, vamos a leer del versículo 17 en adelante. Dice la palabra del Señor: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Amén. Lo vamos a dejar hasta ahí. Hermanos, quisiera recordarles un momento cuál es la línea de pensamiento que el apóstol Pablo viene tocando en los temas anteriores. Y es que Pablo, en primer lugar, está desarrollando el tema de la culpa que todo hombre tiene delante de Dios con respecto a su pecado. Y esta es una línea que Pablo va a desarrollar
hasta que va a dejar cualquier argumento que el hombre tenga para poder creer que él merece la salvación de Dios porque ha hecho obras, o cualquier argumento que el hombre tenga de decir, nadie me predicó, nadie me habló. Esos argumentos van a ser desmontados diciendo de que, en primer lugar, todos los seres humanos son culpables ante Dios, hayan escuchado directamente o no directamente el Evangelio, por cuanto Dios ha puesto leyes en su corazón, y es a través de esas leyes que el Señor les va a juzgar. Y esto es lo que el apóstol Pablo desarrolla a partir del versículo 18 del capítulo 1, y lo estuvimos viendo, donde se habla cómo el ser humano decide abandonar a Dios y entra en rebeldía en su corazón, y por lo tanto el versículo 24 dice que Dios le entrega a inmundicias, a concupiscencias, a pecados, y les lleva a deshonrar sus cuerpos a través de la inmoralidad. Entonces comienza a decir que ninguno de los seres humanos tiene una excusa ante Dios por cuanto ellos han desobedecido y han sido rebeldes a la voz de Dios. Y ahora el capítulo 2, y estuvimos leyendo la primera parte de este capítulo, Pablo viene a desmontar el argumento que los judíos defendían de que por ser ellos pueblo escogido y especial de Dios, ellos sí tenían el acceso a la salvación por cuanto Dios les había dado la ley. Y el apóstol Pablo comienza en primer lugar, y lo estuvimos viendo, mostrando la ineficacia de la falsa religión. Y eso fue lo que vimos, esa falsa religión que le hacía creer al judío que por cuanto él era parte de la ley de Dios y él era parte del pueblo especial de Dios, él tenía derecho de juzgar a los demás. Pero en esa misma, cuando ellos juzgaban a los demás, lo que ellos no se daban cuenta es que ellos también se estaban juzgando a sí mismos, y que ellos se creían orgullosos o tenían un orgullo por ser parte del pueblo de Dios, escogidos. Y entonces ellos decían, Dios nos ha dado su palabra, a nosotros Dios nos ha dado la ley. Y el apóstol Pablo está diciendo, ¿no te das cuenta que lo que haces es menospreciar las bendiciones de Dios? Porque si Dios te dio su palabra, es porque tuvo misericordia de ti. Actúa tú ahora siendo misericordioso de los demás. Y en vez de decir yo soy mejor que los otros por cuanto Dios me ha dado a mí o nos ha dado a nosotros la palabra de Dios, lo que tienes que hacer es decir cuán grande es la misericordia de Dios y yo debo actuar con la misma misericordia con que Dios actuó conmigo. Y entonces esa es la línea en la que Pablo viene hablando, lo estuvimos estudiando, y ahora entramos al versículo 17, vaya leyendo conmigo si tienen su Biblia. Porque dice Pablo, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Llamarse judío para ellos era un orgullo, porque cuando ellos decían, yo soy judío, lo que ellos estaban diciendo es, yo soy parte del pueblo de Dios. Y por eso dice, tú tienes el sobrenombre de judío. Está diciendo, tú que te jactas de ser judío, tú que te jactas de ser parte del pueblo de Dios. Y no solamente eso, sino que dice, tú que te apoyas en la ley. Fíjense qué interesante lo que el apóstol Pablo está diciendo, que en vez de ellos practicar la ley de Dios, que les llamaba a la santidad, que les llamaba a la obediencia, lo que ellos hacían es que la posesión de la ley para ellos era un orgullo. O sea que ellos no le daban importancia a la práctica de la ley, sino que para ellos lo importante era ser poseedores de la ley. Por eso está diciendo el apóstol Pablo, tú te apoyas en la ley, tú te jactas de la ley. En vez de decir, la palabra de Dios es una palabra que es para mí y me llama a la obediencia, lo que ellos hacían es, yo soy especial por cuanto Dios me ha dado a mí su palabra. Y no solamente eso, sino que dice, y te glorías en Dios. O sea, no era un gloriarse por tener a Dios en su corazón, sino que era un alardeo,
por decir, el Dios soberano es nuestro Dios. Y no es el Dios de los demás, sino que ese Dios soberano ha escogido a Israel por casa. Ese Dios soberano ha escogido a Jerusalén por su ciudad. Ese Dios soberano nos ha escogido a nosotros, el pueblo judío, el pueblo israelita. Eso es lo que Pablo está diciendo. Lo que Pablo va a hacer es equiparar a los judíos con los paganos. O sea, al final del argumento, lo que él va a decir es, ustedes que se creen más que los pecadores, ¿no se dan cuenta que son igual que los pecadores? Entonces está diciendo el apóstol Pablo, tú te enorgulleces por llamarte judío, te enorgulleces por tener la ley, por decir que Dios te ha dado esa ley, pero no quieres obedecerla, sino que lo que haces es sentirte orgulloso por poseer la verdad de Dios, pero no estás dispuesto a ponerla por obra. Y ahora vienes y te glorías en Dios, pero no gloriarse en Dios desde decir que gran misericordia es la que ha tenido Dios al escogerme, sino el alardear y decir, ese Dios que lo creó todo, el único Dios, ese Dios está conmigo. Todos los demás son unos idólatras, todos los demás están equivocados, todos los demás son unos pecadores, no saben que el verdadero Dios, Yahvé, está a mi lado, Él es el que pelea por mí. Pero eso era un alardeo de tener a Dios, no era un querer glorificar a Dios sencillamente o humildemente desde el reconocimiento del pecado, sino que era un querer posicionarse por encima de los demás, por cuanto mi Dios es el verdadero Dios, es el más poderoso Dios, y mi Dios es el único Dios. Entonces, note cómo la falsa religión, porque eso es lo que Pablo está diciendo, crea eso en las personas que se enorgullecen de su nombre. Hoy podríamos decir gente que se enorgullece de llamarse cristiana o evangélica y de decir, yo soy parte del pueblo de Dios, yo soy hijo de Dios, yo soy la niña de sus ojos, todos los demás son unos pecadores, todos los demás son unos perdidos, todos los demás son unos impíos, mas no saben que aquí está un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted sabe que, mire, el religioso ha sido igual todos los tiempos, lo único que cambia es el nombre de las religiones, pero el espíritu y la manera en la que se expresa la religiosidad ha sido la misma siempre. Porque usted verá personas que son así, religiosos evangélicos, que son así, se alardean de llamarse evangélicos, se apoyan en que ellos son los que tienen la sana doctrina, la sana verdad, ¿verdad? Por eso dice, tú que te apoyas en la ley, o sea, está diciendo, tú que dices tener la palabra de Dios, pero no la obedeces. Y ya Pablo pegará más duro ahí más adelante con respecto a este tema que les estoy diciendo. Entonces dice, tú te apoyas en la ley, pero no lo obedeces. Y tú te glorías en Dios, pero realmente lo que haces es alardear del Dios que tienes. Es querer que los otros vean o sepan que tú eres el escogido especial de Dios y los otros son unos pobres desamparados, tomados por Satanás. Los otros son unos pobres sinvergüenzas, miserables, que el diablo los tiene para aquí y para allá. Pero en el fondo, tú no reconoces que si tienes a Dios a tu lado es porque Él ha tenido misericordia de ti. No eres mejor ni peor que los demás, es que Dios tuvo misericordia de ti. Entonces, vea cómo el espíritu de la falsa religión se manifiesta de las mismas maneras, simplemente que cambiando de nombres. En este caso, Pablo está dándole a la falsa religión judía, ¿verdad? No es que la ley esté mal, porque él lo va a decir más adelante. Lo que estaba mal eran los religiosos de la ley, los religiosos judíos. Esas personas eran lo que estaban mal. Entonces siga leyendo conmigo. Dice, versículo 18, y conoce su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. O sea, el judío y el religioso es capaz de discernir entre el bien y entre el mal. Y eso usted lo sabe, ¿verdad? Porque tiene conocimiento. Porque de alguna manera, tal vez es limitado, tal vez no es un conocimiento amplio, pero sabe, conoce lo que es bueno, conoce lo que es malo, pero eso que él conoce del bien y el mal, en vez de aplicárselo a sí mismo, lo utiliza para juzgar a los demás. Y él es el que determina quién es el bueno y quién es el malo. Y siga leyendo conmigo. Dice, y confías en que eres guía de ciegos
luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, y que tienes la ley, en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Note cómo se consideraban los religiosos y cómo consideraban a los demás. O sea, ahí lo dice el pasaje, lea conmigo. Ellos se creían instructores de los indoctos, a los otros le llamaban indoctos. Ellos se creían maestros y a los otros le llamaban niños. Ellos se creían que ellos eran poseedores de la ciencia, o sea, del conocimiento y de la verdad. Entonces los otros eran poseedores de la mentira. Ellos estaban presos. Note el orgullo del religioso, ¿verdad? O sea, él se cree que él es indocto, o perdón, que él es el maestro. Los demás son unos indoctos, unos necios, no saben nada. Note cómo una persona en la falsa religión puede llegar a posicionarse en pedestales que nunca se le dieron, y puede llegar a pensar que verdaderamente convencerse que ellos son superiores a sus prójimos. Por eso el apóstol Pablo es bien duro, y mire, y yo se lo vuelvo a decir, y lo dije la última vez que estuvimos viendo el capítulo 2, que todo lo que Pablo está diciendo aquí, él lo vive desde su experiencia personal, porque él fue fariseo. Entonces, el que está escribiendo aquí no es alguien que diga, ay, yo he sufrido de los fariseos ese rechazo. No, él era como ellos. O sea, él es el primero que se está retratando y él está recordando cómo era él y cómo eran los suyos, cómo eran los religiosos de su tiempo. Y usted sabe que no hay mensaje más poderoso que aquel que se expresa desde una vivencia personal. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí no es alguien que usted dice, no, si es que pobrecito, ¿verdad? Pablo, sabe cuánto lo trataron de mal los fariseos y él rencoroso con ellos, por eso es que escribe de esa manera, desde el rencor. No, todo lo contrario. Él está escribiendo desde su experiencia de la religiosidad. Él fue un religioso más y él está recordando cómo ellos se creían, cómo ellos miraban a las personas a su alrededor y cómo ellos pensaban, y no solamente desde la mente, escúcheme bien, de un maestro de la ley, sino que también desde la mente de un judío, cómo los judíos veían a los demás. Porque recuérdense que Pablo era un fariseo, un conocedor de la ley, y era un aférrimo hombre celoso del pueblo de Israel. Entonces él miraba con desprecio a los extranjeros, él miraba con desprecio a los gentiles. Pero hoy que Dios ha revelado su voluntad en él y que el Espíritu Santo le ha mostrado la verdad, él está diciendo, cuán equivocados estábamos, cuán equivocado estaba yo, que me creía instructor de indoctos, que me creía maestro de niños, que me creía que teníamos nosotros la ciencia y la verdad absoluta. Pero vienen entonces los siguientes versículos, porque todo esto que le estoy diciendo es simplemente el retrato. Y en los siguientes versículos, Pablo va a mostrar la realidad de la inconsistencia moral que tenía la nación de Israel, pero sobre todo los religiosos de su tiempo. Y a través de preguntas, Pablo coloca como en contraste lo que ellos creían con la realidad. Y por eso le digo, ahora Pablo va a ser bien duro, pero bien duro. Porque, le vuelvo a decir, ¿verdad? Él viene diciendo, tú conoces la voluntad, tú eres instruido, eso dice el versículo 18, ¿verdad? Bueno, del versículo 17 que leímos dice, tú te enorgulleces de llamarte judío, tú te apoyas en la ley, tú te glorías en Dios, tú conoces su voluntad, eres instruido por la ley, sabes aprobar lo bueno y lo malo. Dice, eres instructor de indoctos, eres maestro de niños, tienes la ley en forma de ciencia, de conocimiento de Dios y de verdad. Pero ahora viene Pablo y dice, pero ahora vamos a hablar de verdad quién somos. Porque usted sabe que una cosa es decir cómo soy y otra cosa es que me retraten de verdad quién yo verdaderamente soy. Yo puedo decir lo que quiera de mí, pero cuando viene la palabra de Dios y verdaderamente nos desnuda y saca entonces a relucir lo que verdaderamente hay, entonces ahí la gente ve
realidad. Y le vuelvo a decir esto: quien está hablando aquí no es un resentido con los religiosos judíos, era un ex religioso judío. Y entonces él va a hablar claramente. Entonces le vuelvo a decir, ahora viene y va a meter el dedo en la llaga y va a decir: mire, no nos engañemos, si yo he sido como ustedes. Eso es lo que él va a decir. O sea, a mí no me vienen con cuentos, si ya nos conocemos, si ya no sabemos de qué va, yo ya sé de qué pie cojeas, ¿verdad? Ese es como el esposo, la esposa, ¿verdad? Que la esposa a lo mejor viene aquí a la iglesia y bien amable, con todo, bien graciosa, y el marido se le queda viendo y dice: no la conoce. Aquí bien portadita, bien bonito todo, ¿verdad? Pero el marido o la esposa puede decir lo mismo, ¿verdad? A la iglesia, bien amable, con las señoritas es bien amable, con todo se porta muy bien solícito, y la esposa se le queda bien. Si yo hablara, si yo contara lo que hay detrás de las cuatro paredes, ¿verdad? Porque donde hay una convivencia, dicen, hay un dicho en España que dice: la confianza da asco, ¿verdad? Pero quiere decir eso, de que cuando ya hay una confianza, ya uno comienza a ver la realidad. Y entonces eso es lo que ahora va a comenzar a decir Pablo, ¿verdad? Ustedes bien bonitos se creen maestros, se creen que tienen la ley de Dios, se creen siervos, se creen el pueblo escogido, especial de Dios, se creen el pueblo protegido del Señor, los que son elegidos por Dios, que Dios eligió a Abraham dentro de todos los hombres y a su descendencia para manifestarse. Y viene Pablo y va a decir: ahora vamos a hablar de la realidad. Ahora vamos a abrir el velo. Y dice Pablo, le vamos a hacer un par de preguntas. Por eso le digo, Pablo pone en contraste lo que ellos creían y enseñaban con lo que ellos eran. Y con eso Pablo nos va a enseñar una gran lección, hermano. Y es que de nada sirve que nosotros prediquemos si no vivimos. Que la falsa religión se caracteriza por eso, por enseñar lo que no se está dispuesto a vivir, por exigir en otros lo que no se está dispuesto a hacer. Eso es la característica de un religioso. Es el que anda viendo los errores en los demás. Pero cuando se abre el velo, entonces se da cuenta que son igual o peor. ¿Entienden? Entonces viene Pablo, miren, y le vuelvo a decir, es durísimo, Pablo, es durísimo. Cuando yo estudiaba esto hoy en la mañana, yo pensaba, o sea, si un religioso judío leyó esto, ¿cómo se hubiera sentido? O sea, ese hombre le tenía que arder, ¿verdad? Ahí como Esteban, pensaba yo, cuando dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, ¿verdad?, le daba duro también, y dice que los dientes le rechinaban del odio, porque no hallaban cómo contestarle, y que al final terminaron matándolo, que era un delito, porque ellos no tenían la potestad de matar a nadie, eso solo lo podía hacer a través de un juicio romano. Pero tan indignados estaban ellos que les dio igual y los mataron. Imagínense, pero eso mismo pienso yo que está sucediendo aquí, ¿verdad? Si ellos leyeron. Y miren lo que dice el apóstol Pablo, versículo 21 y 22. Dice: tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Vea qué terrible, ¿verdad? Qué desgracia más grande es que nosotros creamos que tenemos la capacidad de poder enseñar a otros y no estamos dispuestos a aprender nosotros mismos. No hay error más grande que un ser humano pueda cometer que creer
que ya no puede aprender más, que ya lo sabe todo. O sea, Pablo está diciendo, ustedes que animan a la gente a aprender y que creen que tienen la capacidad de aprender, ustedes creen que ya no tienen que aprender nada. Creen que ya lo conocen todo. Y dice Pablo, tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Y dice, sigue diciendo, dice, tú que predicas que no se debe de hurtar, hurtas. Mire, Pablo va a hablar de 3 pecados aquí, ¿verdad? Porque es el hurtar, adulterar y cometer sacrilegio. Mire, hermano, cuando estos tres verbos son entendidos radicalmente como los ve Dios, no hay nadie que no sea culpable. Ya le voy a decir por qué. Pero cuando son tomados radicalmente, así como la palabra de Dios, como Dios en su santidad lo ve, no hay nadie que no sea culpable. Pero ellos creían que estaban libres. Pero mire, Pablo dice, tú que robas. Bueno, Malaquías 3, 8, 9 lo dice claramente, ¿verdad? Y le está diciendo al pueblo de Israel, ¿verdad? Ustedes me roban. ¿Por qué te robamos, Señor?, le dice el pueblo de Israel. Porque ustedes no me dan mis diezmos ni mis ofrendas. ¿Robará el hombre a Dios? Pero mire el judío o los israelitas diciendo, los paganos son unos ladrones, los paganos son esto y lo otro, porque está hablando de la nación de Israel, a la religión judía. Ellos decían, los paganos, los romanos son unos ladrones, pero ellos le robaban a Dios. Pues sí, porque Malaquías así lo pone, como un robo, como un hurto a Dios. De hecho dice, ¿robará el hombre a Dios? O sea, ¿saldrá el hombre libre? Bueno, usted lo robó a otro ser humano, puede que el otro ser humano no se dé cuenta, pero será el que le roba a Dios, saldrá libre de su pecado. Entonces, dice el apóstol Pablo, ustedes tratan de ladrones a los demás y ustedes roban. Dice, tú que dices, sigamos leyendo, versículo 22, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Mira, hermano, el adulterio en la Biblia se expresa de 2 maneras. En primer lugar, es la atracción física y sexual que se tiene por una persona del sexo opuesto que está casada, ¿verdad? Eso es adulterio. Pero todo el Antiguo Testamento enseña también del adulterio espiritual, ¿verdad? Y eso, bueno, el libro de Oseas es una historia de eso. Que Dios representa el adulterio de Gomer, la esposa de Oseas, como Israel, y Dios como la historia de Israel y Dios, una mujer adúltera. Entonces está diciendo el apóstol Pablo, tú que criticas el adulterio en las otras naciones, tú también adulteras. ¿Y cómo es el adulterio? Usted lo sabe, ¿verdad? Que cuando el adulterio tiene un sentido espiritual, no está hablando solamente, porque si retomamos este pensamiento y lo intentamos plasmar a nuestra realidad, hay gente que dice o critica a, espero que no haya católico romano aquí, pero, y dice, ellos son idólatras, ¿verdad? Ellos está grabando, ¿verdad? Entonces dice, ellos son idólatras, tienen ídolos, adoran ídolos. Pero usted sabe que los ídolos no solamente son imagen, ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en el corazón. Eso también es ídolo. Es todo aquello que ocupa el trono de Dios en el corazón. Y hay hermanos que el billete les gusta un montón. ¿Entiende? Decía yo en la prédica que di el domingo en Madrid, que hay gente que hablaba de la historia de Hechos de los Apóstoles, cuando ellos están viendo al cielo, Jesús ascendido,
Y llegan los ángeles y les dice, se ponen al lado de ellos y le dicen, ¿qué hacen viendo al cielo? Dice Jesús, así como se fue, así vendrá. Pero dice, ¿por qué están mirando al cielo? Como queriendo decir, ¿qué hacen perdiendo su tiempo viendo al cielo? Dios les ha dado una misión. El Señor Jesús les ha dado una misión de que vayan y sean testigos. Y como hay gente que está mirando al cielo, pero su corazón está en la tierra. O sea, hay gente que está pensando en el momento. Y yo decía, ¿cómo hay gente que le dice a Dios, llévame contigo? Ya no aguanto más esta vida. Ay, Señor, ¿por qué no me llevas a tu lado? ¿Por qué permitas que esté así? Llévame contigo, ya no puedo más. Pero si se ganara la lotería ese día, entonces le dijeron al Señor, ya no me lleves. Déjame unos años más que disfrute de este billetito. ¿Entiende? Nuestra perspectiva debe ser lo inverso, es los ojos en la tierra, enfocados en la misión que Dios nos dio y el corazón en el cielo. Así debemos vivir. Entonces, vuelvo a decir que hay cristianos que tienen ídolos. Tienen ídolos en el corazón. Esos ídolos pueden ser personas. Esos ídolos pueden ser ellos mismos. Ellos mismos se han puesto como lo más importante. Sus metas, sus objetivos, sus sueños. Y no quieren que Dios interfiera en los planes que ellos se han hecho de su propia vida. La idolatría se manifiesta de muchas maneras, no solamente a través de muñecos. Hay muchas maneras en las que la idolatría se manifiesta. Y entonces, ahí están aquellos diciendo, idólatra. Y ponen los vídeos, ¿verdad?, en Facebook de cuando se cae el muñeco, ¿verdad? Y dicen, ¿ha visto idólatra? Y así dice la palabra de Dios. Dios que mira desde los cielos dice, sí, es verdad, esta es idolatría. Pero no te has examinado y has visto que tú también adulteras en tu corazón. Porque compartes a Dios con otro Dios que tú te has creado. No dice amén, hermano. No se me duerma. Mira, sigue diciendo, tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. El sacrilegio, Calvino dice que es una profanación de la majestad divina. Y Wesley, lo anoté aquí, lo interpreta como que es el exaltarse a sí mismo como juez por encima de los hombres y querer quitar a Dios de su lugar. Eso es un sacrilegio. Es cuando una persona toma atributos de Dios y se cree que está por encima de ellos. Cuando cree que puede ocupar el lugar de Dios, eso es sacrilegio. La NBI dice, tú que abominas la idolatría, vienes y robas de los ídolos, ¿verdad? Eso dice la NBI. O sea, cuando conquistaban otras ciudades, ¿verdad?, dice, rechaza los ídolos, pero cuando los ídolos son de oro te los quedas y los guardas, ¿verdad? Y dice, uy, Satanás, ¿verdad?, pero lo guardo. O era de plata el ídolo, ¿verdad?, o tenía diamantes, decía, diablo asqueroso, ¿verdad?, y lo agarraban y se lo guardaban. ¿Entiende? Pero el concepto es ese, es tú rechazas la idolatría en los demás, pero tú mismo ofendes a Dios. Tú mismo en muchas ocasiones te tomas en lugar de Dios, atributos de Dios que no te corresponden. Y vean, sigue diciendo el apóstol Pablo, versículo 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. O sea, está diciendo el apóstol, te enorgulleces de ella, pero con tus actos la deshonras.
sea, te sientes orgulloso de la ley, pero con tus actos la dejas por los suelos. Y usted sabe que hoy en día también hay mucha gente que se cree que es defensora de la sana doctrina, ¿verdad? Y dice, no, yo soy el defensor de la sana doctrina. Dios me ha llamado a mí para defender la sana doctrina. Y sabe que crean, es una expectativa falsa en las personas. Y las personas le están viendo. Y ya que yo soy el vocero de Dios para defender la sana doctrina. Yo soy esto. Y la gente lo está viendo, pero cuando ven su vida, lo que hacen es deshonrar esa sana doctrina que ellos defienden. Y viene el versículo 24, ¿verdad? Y aquí Pablo lo hace como en una manera de queja, de cansado. Dice, citando Isaías 52:5, dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. O sea, aquellos que defienden y discuten por la sana doctrina, pero al mismo tiempo la atropellan con su vida de pecado y con su mala vida, con su dureza, juzgando a los demás, criticando, hiriendo, desmembrando el cuerpo de Cristo, causando divisiones, difamando al hermano, pero se suben a los púlpitos y defienden la sana doctrina y creen que ellos son esos defensores, pero le vuelvo a decir, atropellan esa sana doctrina, esa pureza de la palabra de Dios con su vida de pecado. Esos deshonran a Cristo y difaman su evangelio. Y usted sabe, ¿verdad?, que por causa de tantos religiosos hay gente que no quiere creer en el Señor. Y que dicen, no, mire, yo para ser como mi vecino, que ahí va el domingo en la mañana, bien arregladita para el culto. Pone las canciones de Marco Witt a las 8 de la mañana, pero si usted viera todo lo que le estaba diciendo el marido el sábado por la noche, si usted viera, yo para ser como eso mejor no soy nada. Eso es una mentira. Y hoy, bueno, vivimos unos días terribles, porque este es un mal de las autoridades eclesiásticas, ¿verdad? O sea, en España, en El Salvador, esto es algo que se está propagando en estos días, ¿verdad? Donde la gente ve, y no solamente ve porque uno se asusta, sino que hasta terminan defendiendo al que ha hecho la gran sinvergüenza. Y dicen, no, hombre, si él es hombre como nosotros, si ahí lo encontraron con otra, pero ¿quién no ha tenido su aventurita? Pero vea qué terrible. No es el hecho de que una persona no pueda cometer un error, sino es el hecho de que una persona cometa un error y quiera defenderlo públicamente y quiera que la gente le comprenda, en vez de humillarse y reconocer el pecado, ¿verdad? Sino que quiera que la gente le entienda, le comprenda. Y la gente, algunos le comienzan a defender, pero piense usted en los inconversos cuando ven todo esto, cuando ven este espectáculo que yo le estoy diciendo. ¿Qué piensan ellos? Ellos dicen, no, todo es una falsedad, eso es una mentira, eso es una religión más, todo eso es un negocio, todo eso es un montaje. Y entonces la gente blasfema el nombre de Dios, diciendo, no, hombre, si Dios no existe, si Dios no es real, si eso es un gran circo que se han montado ahí.
dice el apóstol Pablo? Por causa de vosotros, no es por causa de Cristo. No es porque el Evangelio haya fallado, ni porque Cristo ha fallado. Lo que ha fallado es la falsa religión. Eso es lo que ha fallado. Entonces Pablo está diciendo, ustedes que se creen mejor que nosotros, hablemos claramente, ustedes son igual o peor que lo que ustedes buscan. O sea, Pablo está desnudando la falsa religión. Y le vuelvo a decir, lo está haciendo desde su vivencia personal. Hermano, ¿qué nos enseña todo esto? Porque, bueno, en los siguientes versículos Pablo desmontará la otra cosa en lo que los judíos se jactaban, que era la circuncisión. Porque esos eran los dos grandes pilares en los que ellos se jactaban y se creían mejor. En primer lugar la ley y en segundo lugar la circuncisión. Era el orgullo por tener la ley, pero también era el orgullo por tener una marca externa que les hacía ser parte del pueblo escogido. Y Pablo va a empezar a darle duro y va a enseñar cuál es la verdadera circuncisión. Pero eso es para la próxima. Pero, ¿qué nos enseña? ¿Qué podemos aplicar a nuestras vidas? Y es que, como yo le decía en un principio, la falsa religión se manifiesta de la misma manera. Lo único que hace es cambiar de nombres. Y así como habían falsos judíos, hoy también hay falsos evangélicos religiosos que no han tenido un encuentro con Cristo y que se jactan de ser evangélicos, que se jactan de tener la palabra de Dios e incluso la leen y la estudian todos los días y tienen pedazos de Biblia así grandotas, tienen todas subrayadas, pero cuando la leen dice, todos los demás son unos ignorantes, incultos. A mí me ha dado Dios la revelación especial. Yo soy el que tengo la revelación absoluta. Y nadie le puede decir nada en contra porque se encienden, se airan. Pero cuando se ponen en una balanza la obediencia a la palabra y el conocimiento de ella, la cosa queda muy descompensada. De nada sirve que conozcamos su palabra si no estamos dispuestos a obedecerla. ¿Cómo saber si yo estoy viviendo una religión o estoy viviendo una verdadera relación con Dios? Este es un buen baremo. Examínese internamente. Examinemos todos internamente. Mire, hermano, sin la ayuda del Espíritu Santo, porque ahora Pablo dirá, más adelante lo veremos, y él dirá que humanamente es imposible cumplir la palabra de Dios. Necesitamos del Espíritu Santo, pero debemos examinarnos. Y entender que de nada sirve exigir a los demás, decir es que esto es lo que dice la Biblia. Ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los homosexuales, ni los idólatras, ni los que... Y así, ¿verdad? Sí. Entrarán en el reino de los cielos. Pero tampoco los chismosos. Sí, bueno, luego lo va a decir el apóstol Pablo más adelante. Tampoco los glotones. Y yo decía esto en Madrid, ¿verdad? Yo no he visto hasta hoy. O sea, si alguien va por la calle y se encuentra un hermano ahí con una cervecita en la mano,
la que le lía. Y con una cerveza. Y el problema no está en la cerveza, ¿verdad? El problema está en emborracharse. El pecado es la borrachera. Bueno, pero si lo ven borracho, ¿verdad? El hermano borracho cayó de la hora. Pero yo nunca he visto que alguien venga y me diga: pastor, vi a X hermano comiéndose 3 Whopper ayer. Yo nunca lo he visto. ¿Usted lo ha visto, hermano? Yo no lo he visto. A mí nunca ha venido nadie a decirme: mire, lo vi ayer, hermano, 3 Whopper se metió. Eso es glotonería. Glotonería es comer más de lo que su cuerpo necesita. Y eso es pecado. Pero le vuelvo a decir, somos buenos para ver en los demás pecados, cuando muchas veces nosotros estamos cometiendo cosas similares o peores. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Cómo saber si yo estoy caminando correctamente o estoy en la falsa religión? ¿Es que el que camina correctamente no peca? No, no es eso. Claro que pecamos, fallamos al Señor, todos los días fallamos al Señor. Ese es nuestro reconocimiento de quién somos. Porque el judío se creía más cuando en verdad era menos. Pero el que está en los caminos de Dios no es capaz de señalar al otro, porque él entiende por el Espíritu que él también necesita la misericordia de Dios. Y entonces, como necesita la misericordia de Dios, dice: Señor, ayuda. Amén, hermano. Cuidémonos entonces de la falsa religión. Yo decía la vez anterior que hay un hilo muy peligroso. O sea, es una línea muy delgada entre la buena vida cristiana y la religiosidad. Y debemos estar constantemente examinando nuestros pasos. Están los liberales, ¿verdad? Están los que pecan y creen que Dios les acepta como ellos son. Y entonces uno comienza a buscar a Dios y pone de su parte, pero también el Espíritu Santo comienza a poner un celo por la santidad de Dios, y uno ve que es capaz de dejar atrás áreas de pecado que antes le ataban a uno, pero uno ve como uno comienza a tomar victoria sobre esas áreas y va bien 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, 3 años, y ya han pasado varios años y esas áreas que antes le ataban, hoy ya no, ya ha tomado la victoria Cristo sobre esas áreas y empezamos a caminar bien. El problema está en cuando olvidamos quiénes éramos, creyendo que siempre hemos sido así. Y entonces aparece un hermano o una hermana que incurre en una situación similar y nosotros comenzamos a crucificarlo, cuando nosotros también fuimos así. Y si estamos hoy en un lugar distinto es por la misericordia del Señor. Entonces hay una línea muy delgada que debemos constantemente estar revisando para no caer en la falsa religión. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar entonces al Señor. Cierre sus ojos al Señor y dígale: Señor, ayúdame a no ser de los que exigen, sino a ser de los que viven tu palabra. Ayúdanos a todos, todos necesitamos esto, Señor. Perdónanos si en algún momento nos hemos creído maestros y hemos visto a los otros como indoctos
perdónanos. Ayúdanos a ser humildes. Padre, te doy las gracias esta noche por tu palabra. Gracias por hablar a nuestras vidas y gracias porque a través de ella tú nos recuerdas que la falsa religión es incapaz de acercar al hombre a ti. Que el libertinaje no tiene excusa, pero tampoco la falsa religión tiene excusa. Libra nuestros pasos de ser religiosos, Señor. Más bien ayúdanos a constantemente estar revisando nuestro camino para no caer en errores de religiosidad y creernos superiores a los demás, creernos con la capacidad de juzgar a los demás o vernos de una manera irreal, cuando la realidad es que estamos carentes de tu misericordia, cuando la realidad es que estamos muy necesitados de tu perdón. Gracias te doy por tu palabra esta noche. En el nombre de Jesús te pido que nos ayudes a caminar a tu lado, en la sencillez, pero también en el reconocimiento diario de cuán grande ha sido tu misericordia para con nosotros. Y que si estamos donde estamos, es por ti, por tu obra, solamente por lo que tú has hecho. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Nuestro Señor. Amén. Hermanos, el Señor nos los bendiga. Nos vemos.